¿Cómo surgió Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca? Surgió por los zoques, ya que fue crucialmente habitado por ellos antes de la llegada de los aztecas, quienes lo usaron como base militar y comercial. Luego fue colonizado por los españoles, que le dan el nombre de Santo Domingo, en honor a los dominicios que vinieron de allí. El desarrollo de Tehuantepec, ya habitado por los zoques, fue colonizado por los aztecas en sus excursiones hacia el sur. De allí consolidaron su base militar y comercial, incluyendo el control de Soconusco y Guatemala. Los exploradores coloniales, como Fray Bartolomé de las Casas, le otorgaron el nombre de Santo Domingo, que hoy se encuentra entre las metrópolis más concurridas de Oaxaca. En 1660 se produce la rebelión de Jerónimo Flores en Tehuantepec, en la que los indios luchan por la emancipación contra los invasores, y en el desarrollo posterior Tehuantepec evoluciona como capital cultural y financiera en el istmo, con sus tradiciones y arquitecturas coloniales. ¿Cómo se ha transformado Tehuantepec? Tehuantepec se ha transformado a través de grandes inversiones en la infraestructura, como pueden ser carreteras, escuelas y hospitales, aunque algunas comunidades requieran aún de estos servicios. En la economía ha pasado de ser agrícola a tener grandes proyectos como lo es el corredor interoceánico, que de esta forma busca conectar dos océanos y atraer inversiones hacia Tehuantepec. En la cultura se ha mantenido la cultura zapoteca gracias a las mujeres que aún ocupan el traje tradicional y guardan las costumbres o fiestas, calendas, como pueden ser algunas de otras más. Aunque a algunas mujeres no les guste usar el traje por lo que ya empieza a hacer mucho calor aquí en Tehuantepec, algunas sí siguen utilizando el traje. El cambio climático se debe a los parques o los proyectos que se tienen de parques eólicos, que de esta forma aumenta las preocupaciones sobre la ecología en Tehuantepec. Algunos de los hechos que más han impactado a la región de Tehuantepec han sido algunos como el desarrollo del ferrocarril y la modernización. La construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo un impacto profundo en la región. Si bien impulsó el comercio y la inmigración, también provocó la expropiación de tierras y la alteración de los patrones de asentamiento. La modernización trajo consigo nuevos desafíos como la adaptación a las nuevas economías y la integración a un sistema globalizado. También ha habido algunas como las epidemias y salud públicas. A lo largo de su historia, Tehuantepec ha enfrentado diversas epidemias que han afectado significativamente a su población. Enfermedades como la viruela y el cólera causaron gran mortandad, especialmente en el siglo XIX y el siglo XX. La falta de infraestructuras sanitarias y los movimientos migratorios contribuyeron a la propagación de estas enfermedades. Y algunos hechos que han impactado a Tehuantepec recientemente han sido algunos como los desastres naturales. El istmo de Tehuantepec es una zona propensa a desastres naturales como huracanes y sismos. Eventos recientes como el terremoto del 2017 y el paso de huracanes han causado daños significativos a la infraestructura, la economía y la vida de los habitantes. Estos eventos han puesto de manifiesto a las vulnerabilidades de la región y la necesidad de mejorar la preparación y respuestas ante desastres. Cambios socioculturales. La migración tanto interna como externa ha transformado la dinámica social de Tehuantepec. El contacto con otra cultura y la influencia de los medios de comunicación han generado cambios a las tradiciones, costumbres y valores de la población. Estos cambios, a veces rápidos y profundos, plantean desafíos para la preservación de la identidad cultural de la región.
voy a hablar de las actividades económicas en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, una de ellas es la agricultura. Como lo sabemos, Tehuantepec es conocido por la gran producción de maíz, frijol y caña de azúcar. El maíz, como todos sabemos, es una gran fuente de alimento, porque de ahí se extraen las tortillas, la masa para hacer los tamales, los totopos, las tortillas para las tlayudas, las tortillas para las gorditas, incluso para las tostadas, que son las mismas tortillas, pero fritas. Como lo sabemos, en muchos lugares nos tachan como frijoleros, y acá en Tehuantepec se da mucho el cosechamiento de frijol, debido a que, al igual que las tortillas, de ahí se derivan muchos alimentos, como lo son también las gorditas, las tlayudas, los frijoles charros, el caldo de frijol y el frijol en sí. La caña de azúcar es más utilizada como alimento tradicional. Si lo podemos notar en el Día de Muertos, es común que la gente compre caña de azúcar para ofrecer de ofrenda hacia los muertos, que es la tradición de acá. O incluso en las fiestas, tienen la costumbre acá en Tehuantepec de colgar caña de azúcar en los estanes, y ya la gente puede decidir si se los quiere llevar. Otra actividad económica acá en Tehuantepec es el turismo. Y como muchas personas de otros lugares, incluso de otros países, les gusta mucho la cultura de acá de Tehuantepec. Les gusta también tomarse fotos con lugares emblemáticos, como un ejemplo es acá la estatua de la Tehuana, que acá hizo Tehuantepec. Y también las costumbres y tradiciones que tenemos acá en Tehuantepec son tan bellas que muchas personas de otros lugares vienen desde muy lejos para conocer acá. También fue una de las actividades económicas de Tehuantepec, pero ahora, como lo podemos notar, el río está altamente contaminado debido a que en Tehuantepec todos los desechos de las personas desembocan acá en el río. Anteriormente la pesca fue una de las principales actividades económicas acá en Tehuantepec y era muy utilizada para la economía y para la gastronomía, pero con el paso de los tiempos se fue perdiendo esa práctica y ahora la practican la gente, pero muy poco, y tienen que ir a una zona un poco más alejada de lo que es el río de Tehuantepec. Actividades económicas, el comercio no puede faltar en una comunidad, y ahora nos encontramos en el mercado local de Tehuantepec, donde se dan a conocer la gastronomía, los artículos tradicionales y ropa incluso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Antonio Cabrera Hernández, soy del grupo 207 y hoy les vengo a hablar de la población que conforma la decolonidad. La principal población que conforma la decolonidad fueron poblaciones o comunidades que en algún punto de su historia de su comunidad fueron oprimidas o les impusieron una forma de pensar, de actuar, de trabajar y prácticamente de vivir gracias a la colonización, que en algún punto de ello fueron la principal forma de su mandato. Principalmente fue la colonización la que los mandaba, y eso los obligó a obedecer y a acatar cada parte que les decían. Pero estas principales comunidades han venido sobresaliendo y han querido sobresalir y prácticamente hacer mejor su comunidad. Y esto se debe gracias a eso, a la decolonidad, ya que la decolonidad consiste en ver, pensar, actuar y vivir de otra forma a la que nos han venido impuesto o nos han tratado de imponer con el tiempo nuestras generaciones pasadas. Pero gracias a eso, a la colonización, las principales comunidades son comunidades indígenas, comunidades afroamericanas, comunidades rurales principalmente, y por qué no algún grupo de personas intelectuales queriendo ir mejorando su comunidad con ideas y pensamientos que pues prácticamente esas ideas nuevas y pensamientos nuevos hacen a que la comunidad vaya progresando, vaya modernizándose y vaya haciéndose grande en riqueza, grande en formas de pensar
y con personas que tienen autonomía y forma propia de pensar. Eso fue todo, gracias. En la decolonización, el Istmo de Tehuantepec cuenta con secundarias, bachilleratos, primarias y universidades. Y la educación indígena es importante considerar la educación comunitaria y tradicional de los pueblos indígenas, zapotecas y sus religiones, y hay desafíos y oportunidades. O sea, tienes nuevas acceso a la educación. Es importante considerar desafíos que enfrentan las comunidades en términos como político, social, o a veces no hay esos recursos. Y en base a una universidad de educación superior, una universidad autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, UBEJU, tiene una presencia en Tehuantepec a través de la Facultad de Enfermería, que ofrece la licenciatura en enfermería, o otras instituciones que ofrecen otras carreras y programas de la región, como la Universidad del Istmo de Tehuantepec o la Universidad Tecnológica de la misma región de Tehuantepec. Y tomando en cuenta acceso a la educación, es importante considerar los desafíos, ya que especialmente hay áreas rurales y marginadas. Y un tema como más importante es la región, que es necesario trabajar para mejorar la calidad de la educación y asegurar a los estudiantes que reciban una educación relevante y efectiva. Estos solo son algunos ejemplos de algo relevante sobre los niveles de la educación en el Istmo de Tehuantepec. Y la decolonialidad en la educación podría implicar y cuestionar, transformar las estructuras y prácticas educativas existenciales para mejorar y ir como modificando los niveles se podría decir como de escuelas, ¿no? Como niveles más altos, que serían como los bachilleratos, las universidades. Santo Domingo Tehuantepec es una ciudad muy rica en diversidad cultural y religiosa. La religión católica se ha fusionado con las costumbres y tradiciones indígenas de la región, creando así una cultura única. Las festividades y celebraciones religiosas son muy importantes en la vida social y cultural de la ciudad. En esta misma hay un legado religioso muy fuerte, que se ve reflejado en el templo y exconvento Santo Domingo, que fue construido entre 1544 y 1550 por los dominicos. El exconvento fue reconstruido después de los sismos de 2017 y actualmente es considerado como un espacio cultural y de arte. Las actividades culturales de Santo Domingo Tehuantepec son las tradicionales velas ixmeñas, que son festividades coloridas que se celebran en honor a los santos patronos de las familias, grupos, oficios y lugares. Estas fiestas tienen un origen prehispánico y se caracterizan por la música, la danza y la comida tradicional. La música ixmeña es una fusión de la música española y la indígena zapoteca. Algunos de los sones tradicionales son la sandunga, la llorona y el son de pescado. La gastronomía de Tehuantepec es rica y variada, con platillos como las garnachas, tlayudas y el mole negro con pollo. La vestimenta tradicional de la mujer zapoteca es famosa por sus huipiles bordados y sus faldas con holanes. Los hombres visten guayaberas blancas y pantalones negros. Mayo es el mes de las fiestas en el Istmo de Tehuantepec, con celebraciones como la Vela Sandunga en Tehuantepec y la Fiesta del Pueblo en Salina Cruz.